TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Estamos al aire en una nueva jornada, día viernes 27 de noviembre, y saludando también a todas las personas que nos ven en la retransmisión este fin de semana. Saludo de inmediato a mis compañeros y compañeras que me vayan a acompañar en este primer bloque. Estaba con nosotros la directora de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candia. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo te va? Muy bien, Galo, muy buenas tardes a ti, a los colegas de Manel, por supuesto ya listos y dispuestos para iniciar esta conversación. Un nuevo viernes juntos, ya la temperatura va subiendo, se acerca el verano. ¿Tú eres veranista o eres invernista, Karen? Veranista, porque soy muy friolenta, así es que amo el verano, el calor y el sol, debo reconocerlo. Y además que da más oportunidad de estar al aire libre, que yo creo que en este momento se valora y se necesita muchísimo. Sí, se necesita bastante y ahí está en tela de juicio, aunque ha habido buenas noticias relacionadas con lugares, ¿cierto? Con espacios abiertos, parques, todo aquello. Saludamos también al editor general del Diario Concepción, Silvanio Mariani. ¿Qué tal, Silvanio? Bienvenido. Hola, Galo. Hola a todos. Bien, aquí estamos, otro viernes, para conversar sobre lo más importante, la pauta noticiosa de la semana. Y vaya que han pasado cosas también esta semana, las vamos a ir detallando una a una. Cierra nuestro panel de este primer bloque el director de prensa de TVU, Hugo Varela. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿cómo estás, Edgardo? Saludos a los muchachos y a Karen. ¿Cómo están? Aquí estamos listos y dispuestos para comenzar. Bueno, la contingencia que analizamos acá y obviamente todas las informaciones relacionadas a la pandemia del coronavirus. Y vamos a partir por aquello porque hubo actualización en esta semana de fases para diversas comunas, para 4 en realidad, de la región del Biobío. Por ejemplo, Lota y Coronel han sido protagonistas porque van a cumplir 80 días en confinamiento. Se ha levantado la cuarentena total. Hugo, es una de las novedades que queremos compartir con el público que ve Medios UDEC. Sí, efectivamente se anunció que avanzan de fase en el fondo. En rigor se mantendrían en cuarentena el fin de semana. Estuvieron, claro, como dos meses y medio. Fíjate que la cuarentena se decretó para Lota y Coronel el viernes 11 de septiembre. Y ahí, antes habían estado con un cordón sanitario, recuerdan ustedes, como un intento para tratar de frenar finalmente los contagios. Yo la sensación que tengo es que después de estos 2 meses y medio, 80 días, dices tú, el asunto no ha avanzado mucho. Voy a tirar los datitos que prueban esta aseveración. Cuando se decretó la cuarentena, el 11 de septiembre, Coronel tenía 23 casos nuevos y 177 activos. Hoy tiene 20 casos nuevos, de 23 a 20 casos nuevos después de 80 días, 20 casos nuevos y tiene 120 casos activos. Ahí bajamos, de los 170 casos activos, 177, casi 180, a los 120 casos activos. Eso representa más o menos una disminución, por lo menos en los casos activos cercano al 30%. Lota tenía, mira Lota, el 11 de septiembre, muchachos, cuando se decretó la cuarentena, Lota tenía 7 casos nuevos. Hoy día tiene 18. Y en caso activo tenía 62 casos activos y hoy tiene 63 casos activos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo es que finalmente avanzan de cuarentena a transición? Bueno, se le preguntó al Seremi de Salud en una de estas conferencias de prensa que se realizan y la verdad es que para él hay una mejora, digamos. Son 3 factores los que él considera para resolver este tema. Uno, la cantidad de días de una cuarentena. Yo entiendo esto como que en general tú podrías estar, no sé, 120 días en cuarentena y la situación no variaría mucho. La positividad sí es cierto. La positividad ha bajado a 10% o inferior al 10% para la comuna de Lota y Coronel. Eso sí es cierto. Y el adelantamiento del toque queda. Se han formado el convencimiento de la autoridad sanitaria que adelantar el toque de queda a 20 horas permitiría eventualmente desarmar estas reuniones sociales que se realizan o que se realizaban, digamos,
y que eso ayudaría un poco a frenar. Conversaba con el alcalde hoy día y él está claro que había que dar un paso al frente después de 2 meses y medio, y esto va a ser evidentemente un descanso sobre todo para el sector del comercio, que durante la última semana había venido protagonizando varias movilizaciones. Yo creo que no es casual que se haya adelantado la cuarentena en Lota y Coronel y que en la semana hayamos tenido a la subsecretaria Daza acá. Seguramente se enteró de las movilizaciones acá y pudo verlas muy cerca. Otras comunas que avanzan, Penco y Yumbel, avanzan ya no de fase 2 sino a fase 3, que es una fase de preparación, y podrían funcionar eventualmente algunos locales comerciales con 25% de aforo, qué sé yo. Hay la sensación que tengo yo, y con esto termino para darle pase a los colegas, es que así como hay cansancio en la gente, que definitivamente ya salió de sus casas, digamos, también un poco siento yo que hay cansancio en las autoridades y que se están formando brevemente, poquito a poco, el convencimiento que las cuarentenas, como no son cuarentenas como corresponde, como Dios manda, digamos, no están siendo todos los funcionales y por lo tanto los prejuicios son mayores que los beneficios que podría acarrear este tema, muchachos. Sí, es una buena noticia esta para la gente de Coronel, de Lota y también para la gente de Yumbel y de Penco. Como señalabas tú, van a fase de preparación. Ahí, por ejemplo, van a poder participar en eventos, reuniones sociales, incluso actividades recreativas de hasta 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos. Uno ya como que se perdió con tanta cifra, con tanto aforo, con tantas fases, ¿cierto? Hay que estar recalcando esto constantemente, pero lo más importante es el llamado a la responsabilidad. ¿Estás de acuerdo, Silvanio, en que aquí hay un componente político, hay una presión extra, además de lo epidemiológico, además de los números y las cifras netamente sanitarias? Sin duda que hay un componente político. La autoridad tiene que considerar diversos fatores para tomar la decisión de seguir o no en cuarentena, decretar o no cuarentena, en fin, todas las medidas restrictivas. Recordemos que el comercio ha hecho una presión bastante fuerte en distintas comunas del Gran Concepción, justamente por la merma, la caída en las ventas que se ha dado a raíz de las restricciones a movilidad. Entonces, claramente la autoridad está bajo presión para tomar la decisión de decretar o no una medida restrictiva. Ahora, impresiona bastante las cifras que ustedes entregaron, casi 3 meses en cuarentena, y Hugo dejó en evidencia que ha ido en aumento el número de nuevos casos. Es decir, la cuarentena no sirve, o bien la cuarentena no fue respetada, hicimos una cuarentena a Mahoma, en fin, algo no está bien, porque tenemos una cuarentena de casi 3 meses y seguimos al alza en número de contagios, nuevos casos, etc. Por lo tanto, algo está fallando aquí de una forma bastante notoria. Si uno compara, las comparaciones son odiosas, por supuesto, pero el inicio de la pandemia en Santiago, por ejemplo, con las primeras cuarentenas, si ustedes se acuerdan, las cifras cayeron en forma estrepitosa. ¿Y qué decir de Europa, de Italia, España, etcétera? Cuando hubo cuarentena, se reflejó en forma inmediata. Después tuvo un rebrote, ok. Pero al parecer nosotros tenemos dificultad en acatar las decisiones que nos restrinjan. O bien, la autoridad no está fiscalizando de la forma adecuada y como se esperaría, cosa que yo no creo, porque recordemos casi 200 personas detenidas en distintos puntos cuando hay toque de queda y cuarentena. Es decir, tenemos una tendencia, digamos, a ser un poquito rebeldes, supongo, y que eso se reflejaría en un hecho de que casi 3 meses en cuarentena y siguen aumentando los casos, siguen al alza los contagios. Es realmente preocupante. Sí, ha sido un año. Hugo, por favor. Son 331 casos los que tenemos hoy día. Estamos muy cerquita de llegar al máximo histórico, que son algo de 350 casos desde que se inició la pandemia. Yo creo, haciendo respondiéndole un poquito a Silvanio, yo creo, fíjate, que nuestras cuarentenas nunca han sido como corresponde. En rigor, las cuarentenas, para que deberían funcionar
y los casos en 14 días deberían bajar de manera importantísima, porque se supone que toda la gente está encerrada, pero sabemos que eso no funciona. Sabemos que la movilidad, cuando se decreta una cuarentena, baja, pero no de manera sustancial. Los expertos hablan de que la movilidad debe bajar al menos un 70-80%. Nosotros no bajábamos la movilidad más allá de un 30%, cuando mucho, 40% de la movilidad baja mucho los fines de semana, pero en la semana, ¿sabe por qué es eso? Aquí, tú, Silvano, debes saber más que yo. El tema de la precariedad laboral. Muchísima gente en nuestro país y en la región del Biobío que trabaja al día. Y si no sale a trabajar, no gana plata. Entonces ahí tenemos un tema importantísimo, que es un problema de fondo que tenemos que solucionar en algún minuto, digamos. Y esa precariedad laboral se ve demostrado con las lagunas en las lagunas previsionales y un montón de cosas que nos pasan lamentablemente. Entonces, por eso que las cuarentenas al final no son las cuarentenas como Dios manda. La cuarentena es estar encerrado en la casa, no salir a ningún lado para no contagiarse, y la gente sale igual, porque tienen la obligación mucho de ellos de trabajar. Entonces ahí tenemos un tema gigante. Bueno, a propósito de trabajar, ¿cierto? Hoy se entregó la cifra de 11,6%. El desempleo en Chile bajó en el trimestre agosto-octubre, pero también ahí los especialistas dicen ojo con la ocupación, porque si uno trabaja o se emplea, ¿cierto?, un día o un par de horas a la semana, también entra en esta cifra. Entonces hay que quizás ajustar la metodología. Antes de cambiar de tema, me gustaría la opinión de Karen respecto a esta cuarentena, la chilena, que plantea Silvano, porque Hugo, ¿cierto?, nos comentaba que los números no tienen directa relación quizás con una mejoría en Coronel y Lota para haber avanzado. Sí está el componente político, las presiones y las protestas de los comerciantes, Karen. Claro, bueno, de hecho recordemos que esta misma semana tuvimos la visita de la subsecretaria Daza acá a la zona, en la cual ella señaló un punto que también es importante: la cantidad de personas que están infringiendo su cuarentena siendo contacto estrecho y estando contagiados, que es un número altísimo, no lo recuerdo en este momento, pero ella hacía un hincapié sobre ese tema y me llamó bastante la atención, porque está bien, muchas personas, uno entiende a las personas que tienen que salir a trabajar, etcétera, pero cuando tú sabes que estás contagiado con el virus y aún así sales, sabes que tienes que mantenerte en cuarentena y sales, igual ahí hay un tema de responsabilidad personal que yo creo que es importante que comencemos a asumir, porque también me llama muchísimo la atención lo que me ha tocado ver también en los últimos días cuando salgo a trabajar, es la cantidad de gente sin mascarillas, como que de a poquito se le ha ido perdiendo cada vez más el miedo tal vez o el respeto a este virus, porque cada vez es más la gente que está sin la mascarilla, compartiendo juntas en grupos, o sea, interactuando de forma normal. Yo creo que eso es algo que tenemos que mantener, tenemos que recordar y vamos a tener que mantener por mucho tiempo más. Al parecer no todos tenemos todavía la conciencia de que eso es fundamental y yo creo que pasa sobre todo por nuestras medidas personales. Así es que es un temazo que vamos a tener que seguir viendo en los próximos días a ver cómo evoluciona esta situación, sin contar el tema de los tacos a propósito del adelanto del toque de queda, pero podríamos analizar muchísimo de eso también más adelante. Bueno, analicemos lo que ha pasado en torno a la política y el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis social, de la crisis económica, también lo que pasó esta semana, ¿cierto?, con el anuncio de ir al Tribunal Constitucional por el proyecto de ley para el retiro del 10% de las pensiones por parte del gobierno. Todos esos argumentos esgrimieron unos parlamentarios para pedir que se adelanten las elecciones presidenciales y de Congreso, ¿cierto?, que son en noviembre del año 2021 para abril de 2021. Silvano, ¿qué tanto futuro se le ve a este proyecto, a esta idea, ¿cierto? Y, bueno, ¿cómo lo ha tomado también el gobierno, la ciudadanía? Claro. No sé si tendrá mucho futuro esa iniciativa propuesta por un grupo de parlamentarios y que ha recibido apoyo dentro del oficialismo, dentro de la oposición, como también rechazo dentro de la oposición. Y por parte del oficialismo, obviamente, el rechazo. Entre ellos, por ejemplo, senador Alejandro Guilher, que se manifestó favorable a que se anticipe, se adelante la elección desde el 21 de noviembre para el 11 de abril del próximo año. Bueno, las reacciones son diversas y lo más interesante es que se utilizan los mismos argumentos, léase, que es un propio de la democracia, que es patriótico y un largo etcétera. Y los mismos argumentos para defender la propuesta de adelantar las elecciones son utilizados por los que rechazan
que se adelante los comicios para abril. Lo mismo. Por ejemplo, un diputado impulsor de la propuesta dijo que eso es parte de la democracia, adelantar un proceso de elección que se hace en otros países, etc. Y es verdad. Muchos países han hecho. Inglaterra, Francia, Canadá, Dinamarca, Italia. De hecho, Reino Unido comenzó con eso hace 100 años. Adelantar elecciones, el proceso es parte del proceso. Y dijo que también que eso sería parte de una postura patriótica. El mismo argumento es utilizado por quienes rechazan la propuesta, diciendo que eso atenta contra la democracia, que eso es antipatriótico, etc. En fin, el tema levanta acalorados debates en todo el escenario político nacional, con detractores y los que defienden la propuesta. Incluso en Biobío, por ejemplo, Gastón Saavedra salió a defender la idea de adelantar las elecciones. No sé si eso tendrá futuro, como decías, Galo. No sé si eso tendrá un futuro. Me parece que no, porque las críticas han sido más fuertes que las opiniones favorables, porque es, de una cierta forma, cambiar la regla del juego cuando el juego se está desarrollando. Entonces, es complejo para el panorama político y no tengo la bola de cristal, como digo siempre, pero me atrevería a decir que no tendrá una vida muy larga esta propuesta. Yo he escuchado, Hugo, personas que dicen que esto es irse a un extremo, pero que sí en Chile debería existir la posibilidad de evaluar a las autoridades. ¿Qué pasa con un parlamentario, por ejemplo, que está 4 años ganando un sueldo millonario y no presenta ninguna moción parlamentaria, no hace ningún trabajo que aporte a la sociedad? ¿Es justo, es válido que a pesar de que haya sido electo democráticamente, ¿cierto?, por determinada cantidad de personas, siga trabajando cuando en unos trabajos, ¿cierto?, o en otros trabajos una persona que no rinde es cambiada? También siento que es una pregunta válida, ¿o no? Estás planteando un escenario muy difícil de que ocurra, Ricardo. Un parlamentario que no trabaje y esas cosas no. Mira, yo... ¿Tú crees que todos trabajan? No, todos trabajan y mucho, claro. El tema aquí es un tema de eficiencia y eficacia, es otra cosa. Pero mira, yo creo que, por supuesto, yo respondo positivamente a tu pregunta. Creo que deberían existir los mecanismos. De hecho, los mecanismos existen. La presentación que se hizo, a la que hace referencia Silvanio, es una salida democrática, tiene que pasar por un trámite y todo el cuento, pero está esa posibilidad. Ahora, no es algo que nosotros conozcamos, porque en general no son muy excepcionales estas cosas, son muy, muy excepcionales. Yo creo que es sano que exista algún proceso de evaluación. Debería ser un proceso conocido por todos, no inventado por alguno con alguna intención política. Esto debería ser un tema ciudadano, más que de determinados sectores políticos que tengan interés en, digamos, que esto se desarme, que el gobierno se desarme para agarrar los pedazos que queden por ahí dando vueltas, pequeñas cuotas de poder. Entonces, si no se hace bien, yo creo que es muy peligroso, digamos. Y obviamente... creo que no nos podemos... yo la semana pasada creo que hablaba de los populismos. Tenemos que ser serios en este tipo de cosas y no podemos caer a la primera porque hay un hashtag que dice fuera presidente, digamos, y al tiro todo, sí, vamos a enganchar. No, que es un poco serio. Aquí tenemos que ser un país un poquito más serio y tomarnos las cosas con más peso. Además que yo creo que está ya más o menos claro que... Si el presidente no renunció, digamos, cuando estuvo en riesgo, digamos, el Estado democrático con el estallido social, digamos, cuando todo ahí cambió, ahora que queda un año y tanto no va a ocurrir eso, digamos. A mí me parece que es válido, respondiendo a la pregunta, me parece que es válido que pudiera haber alguna manera de evaluar a las autoridades y mientras exista un procedimiento democrático conocido por todos, evaluado y que todos le den visto bueno a ese procedimiento democrático, claro que tengamos algo bien clarito.
Bueno, la idea es adelantar las elecciones de noviembre a abril, pero en abril, Karen, ya tenemos hartas elecciones, gobernadores regionales, alcaldes, concejales y además los miembros, ¿cierto?, del órgano constituyente. O sea, ya va a haber que emitir 4 votos. Claro, desde ese mismo punto de vista que tú mencionas, Galo, yo lo veo muy poco práctico. ¿Por qué? O sea, pensemos ya solo en un grupo, los adultos mayores, que hay que ir, hay que hacer el trámite, votar, tú tienes que recordar todos los nombres a uno, incluso yo creo que también le costaría ese problema. Además, en este contexto en que nos encontramos de crisis sanitaria, no sabemos cómo vamos a estar en el país de aquí a abril del próximo año todavía, no tenemos certeza de una vacuna, nada. Entonces, efectivamente, aumentar la cantidad de votos aumentaría el tiempo de votación, probablemente genere mayor aglomeración. Existen varios puntos si lo miramos desde el punto de vista estratégico, que hacen bastante inviable esta propuesta. Así es que yo no, también como Silvanio, no creo que vaya a prosperar mucho, y sí creo que hay harto de un tema de manejo político detrás de todo esto, ciertamente. Bueno, decíamos que en abril son 4 votaciones y la otra elección contundente es la del 21 de noviembre, precisamente. Además de presidente de la República, senadores, diputados y consejeros regionales. Entre medio también hay otras fechas, pero 11 de abril y 21 de noviembre del próximo año son fechas que se marcan como clave, ¿cierto?, en este calendario electoral que se nos viene. Podríamos vincular también el tema de la política y la escasa participación, ¿cierto?, quizás como un tipo de violencia hacia la mujer. Invisibilizar a la mujer también es un tipo de violencia, y sabemos que hay muy poca representación en los cargos políticos y en general en diversas esferas de la sociedad. Karen, esta semana se estuvo conmemorando el Día por la Erradicación o la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Hubo múltiples actividades organizadas, por ejemplo, por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Nosotros también acá en TVU tuvimos una programación especial dando solamente pantalla a mujeres, animando, opinando y también como invitadas y cuñas en la calle. Una fecha que no debería ser solamente un día, sino que debería ser algo para reflexionar y para poner en práctica. Ciertamente, de hecho, como tú lo señalas, es muy importante recordar el contexto también en que surgen estos días, porque es importante que haya un día de conmemoración en este caso, de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. Ya lo mencionabas tú, efectivamente, no solo acá en Chile, sino que en todo el mundo se realizaron diversas actividades. Acá a nivel local, efectivamente, las universidades del CRUSH, por ejemplo, se unieron para realizar un conversatorio esta semana, y de hecho es algo que cada vez se está visibilizando mucho más, que es algo positivo. Pero cuando nos ponemos a pensar por qué es necesario este tipo de días, porque precisamente esto nos permite o nos ha permitido ir dando pequeños pasos en favor de este tipo de situaciones. Actualmente, según los datos del Servicio Nacional de la Mujer, en nuestro país llevamos a este año 35 femicidios y 129 femicidios frustrados, lo que es un tema no menor, o sea, no son números poco significativos. Y además, en ese sentido, también es fundamental ver que esto ha permitido también ir avanzando, ir dando pasos. Por ejemplo, ahora, desde hace poco, contamos también con esta ley de acoso callejero, precisamente algo de lo que no se hablaba tal vez hace 2, 3 años atrás. Este mismo año, si no me equivoco, en marzo se tipificó ya el delito de femicidio, ampliándolo más allá de lo que es una relación afectiva, sino que ampliando también este concepto. Y además podemos contar que el próximo 19 de diciembre, además, se aprobó el mes pasado, recién acá en octubre, el día precisamente en contra del femicidio acá en nuestro país. Todo este tipo de acciones, todo este tipo de hechos que están sucediendo a nivel legislativo o político han sido posibles gracias a días como este, a estos pequeños actos de visibilización de los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas en el mundo. Así es que por eso yo creo que es fundamental que se sigan poniendo este tema como un tema fundamental de debate, no solo a nivel de medios de comunicación. Yo creo que nosotros igual tenemos que hacer una bajada personal en nuestros hogares, empezar ahí a conversar este tema en la familia, ver los roles de género, las dinámicas familiares. Existen muchas cosas que a veces son violencias que uno ni siquiera se imagina. Uno ha ido aprendiendo incluso todos estos movimientos feministas, lo que pasó con las tesis, etcétera. Todo esto nos ha ido ayudando a conocer un poquito más del tema e incluso a darnos cuenta qué actos son violentos y qué no. Cosas que hace un par de años nos parecían simpáticas, hasta una broma divertida, hoy día ya nos damos cuenta de que no, en realidad esto es violencia. Entonces, todo este tipo de acciones y conmemoraciones nos permiten ir dando estos pequeños pasos y que esperamos en un futuro puedan, por supuesto, ir avanzando hacia una sociedad mejor. Y un dato no menor que quiero señalar es precisamente ese, la falta de datos que tenemos acá en el país, que me sorprendió muchísimo en un seminario que estuve también precisamente esta semana escuchando. No hay datos, por ejemplo, en el CENAME. ¿Qué pasa con las niñas y las
formas de vulneración en que pueden sufrir ellas dentro del Sename, o qué pasa con las mujeres que están en centros penitenciarios, etcétera. También ahí falta un poquito más avanzar en cantidad de información, más investigación, todo siempre aporta y suma para que en definitiva vayamos, entre comillas, emparejando un poquito más la cancha, que es hacia lo que apuntamos todas y todos. Hugo, Silvanio. Sí, a mí me llama la atención que, bueno, efectivamente, hay que decir que creo que se ha hecho harto, digamos. Tú mencionaste un par de iniciativas que hay y se ha hecho harto, pero cada vez que hacemos algo nuevo nos damos cuenta que nos queda muchísimo todavía por hacer, porque vas descubriendo nuevas formas de violencia que antes efectivamente no pensábamos que eran eso, digamos, y lo vamos descubriendo. A mí me llama la atención que pese a lo que se ha hecho, eso es lo que quiero decir, pese a lo que se ha hecho, digamos, no parecen disminuir los números de femicidios en términos generales, ni mucho menos la violencia. Entonces, hay algo que subyace. O sea, estoy seguro que si incluso capaz que a esta altura decreten, no sé, presidio perpetuo para las agresiones físicas, violentas, las violaciones, lo que sea, no van a disminuir. Entonces, algo subyace ahí en nuestra sociedad que no hemos podido erradicar, lamentablemente. Sí. Y quisiera comentar a propósito de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no logramos erradicar? Bueno, yo creo que es un tema cultural, ¿ah? Es un tema que toma mucho tiempo. Y voy a contar un caso muy rápidamente. Tenemos tiempo, en 30 minutos. El Hugo sabe de qué me refiero. Me refiero a un colegio. Tengo una hija, 16 años, que estudia en un colegio particular de Concepción. Hugo sabe, somos apoderados del mismo colegio. Bueno, ese colegio pasó algo muy particular. Yo no tenía idea. ¿Ustedes saben lo que significa PAC? Un PAC, que los compañeros se pasan un PAC. Un PAC es un set de fotos que los niños envían entre sí de alguna niña en especial. Bueno, y pasó con una niña allá en ese colegio, y se pasaron. Y esa niña, al parecer, que tenía en esa época 15 años, pololeó algo con otro niño, qué sé yo, bueno, y le envió foto un poquito ligera de ropa, por decirlo de alguna forma. Se pasaron entre todas las fotos. Eso me enteré por mi hija. Ok, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que el colegio sancionó o hizo algo al respecto? Nada. No solo no hizo, sino que al final del año entregó un premio al mismo joven que distribuye el PAC porque le fue bien en deportes. Entonces, cuando premiamos ese tipo de conducta y no decimos, no, eso no está bien que digas un piropo, no está bien que diga una compañera de trabajo, hoy que te ves buena moza, si no son amigos, no tienen intimidad. Entonces, es un tema cultural y temo que la raíz está en la educación. Tenemos que partir por ahí. Claro, hoy tenemos que apagar incendios. Varían las cifras, 35 por el gobierno, 44 mujeres asesinadas por la red, por otra red. En fin, tenemos que apagar el incendio, pero más allá del incendio tenemos que un tema de educación que es jefe en los colegios y que la violencia está asimilada y es, en algunos casos, es hasta validada, porque es choro, hay que ser choro, y el más choro la lleva. Sí, plantea un tema de fondo, Silvanio, que tiene que ver con la educación. Evidentemente las cifras siempre son las que se llevan las portadas, las noticias de femicidios, por ejemplo, pero Karen nos detallaba, y tú, Silvanio, con ese ejemplo también, otros tipos de violencia y en esta época también. Y yo quería volver al tema de la participación en política, porque ahí también se ve que el sistema, ¿cierto?, no está diseñado, no da las oportunidades de acceso y de participación. Elena Cafarena y Flor Heredia, dos mujeres fundamentales en la participación, presentando un proyecto de ley en su momento para que las mujeres tengan la opción del voto, ¿cierto?, en las presidenciales y en las parlamentarias. El 34 en el ámbito municipal y el año 1949, en las elecciones, ¿cierto?, de presidente o presidenta. Karen, una fecha entonces para cerrar, ¿cierto?, que no debería quedarse en un día, es algo por lo cual tenemos que todos y todas seguir trabajando.
Efectivamente, como bien lo señalaba Silvanio, el tema de la educación acá es fundamental, pero está el espacio del colegio que por supuesto cumple un rol fundamental en nuestras vidas, pero la familia es el principal núcleo de sociabilización de todas y todas. Entonces yo creo que ahí también está en que nosotros mismos pongamos los temas. A veces es un poquito incómodo, a ustedes les pasaba, a mí me pasaba cuando como niña, o lo veía también en mi niñez, habían roles muy definidos, las niñas ponían la mesa, los hombres solo se sentaban a comer, hay cosas y conductas que uno va replicando durante el resto de la vida, cosas que ahora hay que conversarlas, efectivamente no tiene por qué seguir siendo así. Por eso yo creo que la familia aquí también cumple un rol fundamental y los espacios además, porque efectivamente muchas mujeres viven violencia y es muy difícil hablar de estos temas. Entonces también en los espacios de contención, de apoyo, un efectivo rol de parte de la justicia, la reparación es muy importante en todos estos temas. Yo creo que por ahí también van los distintos desafíos que tenemos que abordar en esta materia. Así es que ciertamente, como te digo, el hecho de que esté este 25 de noviembre conmemorándose y hablándose de eso y que el próximo 19 de diciembre volvamos a hablar de eso, al menos es un paso. Y yo creo que esto efectivamente nos va a ayudar a que tal vez el próximo año las cifras cada vez un poco menos en cuanto a femicidios, etcétera, y podamos ir aumentando las cifras en cuanto a participación igualitaria, como tú lo señalas, en política y en otras áreas que es tan importante el rol y la participación de la mujer. Muy bien, con el comentario de Karen Candia cerramos este primer bloque. Agradecerle a la directora de la Radio Universidad de Concepción, donde también pueden escuchar este programa. Muchas gracias, Karen. radioudec.cl, el sitio donde está la señal online y además toda la información de la emisora UDEC. Por supuesto, un gusto como siempre, Galo, haber estado junto a ti y a mis colegas acá en este panel. Muchas gracias, Karen. Despido también al editor general del diario Concepción, encargado además de nuestro asado de fin de año, que yo creo que no lo vamos a poder hacer por el tema sanitario, ¿cierto? Lo estamos posponiendo cada vez. Gracias, Silvanio. Al revés, muchísimas gracias. Un saludo grande para todos, Hugo, Karen y los que vienen en el segundo panel. Saludos, muchísimas gracias. Gracias, Hugo Varela, director de prensa de TVU. Buen fin de semana, colega. Chao, nos vemos. Nos vamos a la pausa. A la vuelta seguimos haciendo Medios UDEC por las pantallas de TVU. En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar, en este caso, con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguirlo. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. Gracias a las redes sociales, nos enteramos rápidamente de lo que ocurre en el mundo. Pero ¿cómo informamos de manera veraz y oportuna de lo que ocurre en la región del Biobío? Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. En TVU no damos tribuna a las noticias falsas y por eso siempre recurrimos a la fuente directa.
Síguenos en nuestras redes sociales y visita tvu.cl, donde podrás revisar y compartir de manera responsable todos nuestros contenidos. En pandemia nos adaptamos para seguir informándote. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso por las pantallas de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, en vivo y en directo, haciendo medios UDEC, saludando también a la gente que escucha este programa en la radio Universidad de Concepción y en la radio La Discusión. Se suman en este segundo bloque, ¿cierto? Estamos haciendo el cambio ahí interno. Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, y Francisco Martinich, director del diario y la radio La Discusión en Chillán. Tabita, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Edgardo, muy bien, muy buenas tardes. Hola Francisco, espero que estés muy bien y saludar a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de TVU hoy día. Saludos a la familia de Francisco que está viendo, ahí vemos la tele de fondo que tiene el programa Medios UDEC también. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿molesta o no? No molesta. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Sí, un saludo a Tabita, a ti, a los colegas que estuvieron en el panel anterior y bueno, y por cierto a toda nuestra audiencia de cada viernes. Claro que sí, y a ellos y a ellas queremos contarles que la Universidad de Concepción está haciendo algo muy interesante, inédito además en el contexto de la pandemia, una feria de puertas abiertas virtual y que ha tenido gran éxito. Ya estamos revisando, ¿cierto?, parte del material que ustedes van a encontrar en el sitio web Tabita, un tremendo trabajo de un gran equipo, ¿cierto?, y que, como decía, ha sido todo un éxito con diversos participantes. Así es, Galo, estamos muy contentos, la verdad, porque a pesar de las dificultades que nos ha impuesto este año en el contexto de la pandemia, hemos podido desarrollar nuevamente la tradicional Feria Puertas Abiertas de la Universidad de Concepción, con la diferencia que este año se ha realizado completamente en línea. Nosotros tradicionalmente cada año realizamos esta feria durante 2 días, pero los estudiantes de enseñanza secundaria visitan el campus de la Universidad de Concepción, el campus Concepción. Esta vez se realizó todo en línea, contamos con 26 stands que incluyen las 20 facultades, los servicios que están asociados a los estudiantes de pregrado y además los 2 campus. Hay alrededor de o más de 200 personas trabajando en línea para responder las consultas, atender a los visitantes y para ofrecer además charlas en tiempo real, charlas en modo sincrónico a través de la plataforma. Y la verdad es que con todo ese trabajo estamos muy contentos porque hasta ahora, en los 2 días, entre ayer y hoy, ya tenemos cerca de 2.000 visitantes únicos y ha funcionado todo muy, muy bien. Tabita, es un tremendo desafío montar una feria en tiempos normales, ¿cierto? En la época antigua, ya sea en la Casa del Deporte, quizá en alguna carpa, en las mismas facultades, qué sé yo. Hacerlo en físico, ¿cierto?, de manera presencial, es sumamente complejo. Y alguien podría pensar, bueno, hacerlo virtual, ¿cierto?, ahí en la nube, a través de internet, debe ser mucho más fácil. Eso no es así, aquí hay un trabajo de varios meses, ¿cierto? Y como tú nos señalabas, más de 200 personas que están ahí atentas a toda la gente que ingrese. Sí, la verdad es que no es más fácil porque la tecnología siempre falla, o sea, siempre hay algo que puede fallar en último momento, se nos cae la conexión o faltan documentos. Entonces hemos estado pendientes durante los 2 días y a pesar de todo el proceso previo de preparación, siempre hay detalles que ir resolviendo en el minuto para que todos se puedan conectar, para que todos puedan acceder a los documentos de manera correcta. Cada stand cuenta con personas atendiendo y conversando vía chat en tiempo real con los asistentes. Entonces hay que estar pendiente también que funcionen esos chats, que las personas puedan conectarse y responder, porque además quienes están atendiendo los stands están atendiendo desde sus casas, desde diferentes lugares.
y quienes nos visitan también nos visitan desde diferentes lugares. Entonces, no es que estemos reuniendo a todas las personas en un espacio físico, sino que está todo distribuido a través de distintas partes, pero se concentra en esta plataforma, en este espacio digital, donde está toda la información reunida y donde... ¿Por qué estamos contentos? Porque ya hemos recibido retroalimentación de estudiantes de enseñanza secundaria que agradecen la información, que agradecen la calidez de los monitores y de las personas que están atendiendo sus consultas. Acá se aceleró un proceso porque son nativos digitales ellos y me imagino que es mucho más atractivo hacerlo de esta manera que quizás ir al lugar con todo lo que eso conlleva. Además confluyen los 3 campus, Concepción, Los Ángeles y Chillán. Tú lo sabes muy bien, Francisco, la carrera de agronomía, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción es muy demandada, una de las tantas, ¿cierto? Está también participando activamente la gente, las personas, los jóvenes, ¿cierto?, y las jóvenes de la región de Ñuble. Así es, agronomía, medicina veterinaria, ingeniería agrícola, ingeniería comercial, enfermería, derecho. Ya el campus Chillán desde hace bastante tiempo ya no solamente tiene una vocación agrícola, donde bueno, tiene un expertise reconocido nacional e internacionalmente, sino que también se ha abierto a otras carreras que tienen muchas postulantes, digamos, todos los años, lo hemos ido constatando. De modo que la casa abierta que hace la universidad o estas instancias para darse a conocer, para promover, digamos, para mostrar a los potenciales estudiantes su oferta académica, los espacios universitarios, siempre muy valiosa. Tú me preguntabas antes del programa si yo había estado en alguna vez en casa abierta. No, porque antiguamente no se hacían, se está cayendo el carnet. Pero fíjate que muchos estudiantes de regiones como yo provengo de la región de Magallanes, ingresamos a la Universidad de Concepción después de conocer el campus. Yo ingresé junto a otros compañeros después de, cuando tenía 15 años, venir a Concepción, desde Magallanes, ¿no es cierto?, a jugar un nacional de básquet. Yo en ese tiempo me dedicaba a ese deporte y quedé maravillado con el campus, al igual que muchos amigos. Cuando estábamos en tercero medio, creo, salimos del colegio y yo postulé, mi primera postulación fue a la UDEC. Sí. Por el campo, o sea, yo quedé... Bueno, además por una particularidad, tú no sé si recuerdas, probablemente también te tocó a ti, ¿no? Y cuando se hacían estos campeonatos, tú te ibas a alojar a la casa de un competidor de la ciudad anfitriona. Y a mí me fui a la casa de un muchacho que se llamaba Carlos Cortés y que vivía en la subida de la Agüita de la Perdida. Entonces estábamos al lado del campus y lo recorrimos harto la semana que nos quedamos en Concepción. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. Notable. El campus te genera una impresión, digamos, al estudiante que lo captura, digamos, de alguna forma, ¿no es cierto? Lo define. Claro que sí. Fue mi caso. Tabita, ¿tú participaste de alguna feria? Soy contemporánea con mi colega Francisco, así que también soy No participé en ninguna feria puertas abiertas, pero he participado después como funcionaria de la universidad en muchas, la verdad, sí. Bueno, ¿dónde tienen que ingresar? Todavía queda tiempo en esta jornada de día viernes, Tabita, y hay actividades, charlas, ¿cierto? Hay material audiovisual que pueden revisar. Sí, mira, todavía se pueden registrar e ingresar a feriapuertasabiertas.udec.cl. De hecho, la feria propiamente tal termina hoy a las 6 de la tarde, pero todo el material quedará disponible en la plataforma y la plataforma se mantendrá abierta hasta la primera semana de marzo próximo. Por lo tanto, todas las charlas que se realizaron durante estas 2 jornadas quedarán on demand en la misma plataforma, de manera que quien desee verlas en su momento lo puede hacer en cualquier horario, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Buenísimo, ahí está toda la información entonces, en pantalla también la dirección para que puedan ingresarse y conocer más sobre las 89 carreras, beneficios, becas y todo lo vinculado a la Universidad de Concepción. Cambiemos de tema, vamos a la arena política que tiene relación, lo que vamos a comentar, con el retiro del 10%. Primero un proyecto, ¿cierto?, de parlamentarios, después un proyecto de gobierno y es el que hasta el momento, ¿cierto?, va bien encaminado. Ayer el Senado votó a favor de este proyecto presentado por el gobierno, Francisco Martinich. ¿Qué es lo que viene ahora? Coméntanos los también detalles de esta semana que fue bien intensa en torno a esta ayuda, ¿cierto?, que requieren muchas personas y que en el fondo tiene que ver con sus propios ahorros, con su propio dinero.
Ese es el fondo del asunto, Galo. Tú ahí das en el clavo porque, por una parte, un proyecto originado en la Cámara de Diputados con el diputado Durán y la diputada Giles, ¿no es cierto?, una moción parlamentaria de reforma constitucional para un segundo retiro del 10%. Y por otra parte, el gobierno con un proyecto que aparece más tarde, que le compite a este, y en medio o atrás, la ciudadanía viendo qué ocurre, requiriendo, ¿no es cierto?, este aporte porque obviamente la situación económica es muy compleja, las ayudas del gobierno tampoco han sido lo suficiente ni eficientes, de modo que esta semana nos sorprendió eso. El día jueves fue clave, como bien tú dices, este proyecto originado en la Cámara fue rechazado en el Senado, requería 26 votos, obtuvo 23, los 5 votos que habían comprometido parlamentarios senadores del oficialismo finalmente no se concretaron. El gobierno logró darlos vuelta. Ellos la semana pasada juraban a pie juntos, digamos, de que iban a respaldar esta iniciativa. Pero el gobierno, como digo, los convenció y presentó una iniciativa que tenía mucha letra chica, por lo que han manifestado incluso los mismos parlamentarios de gobierno, del oficialismo, pero que se fue puliendo en el Senado. Y finalmente fue la iniciativa que ese mismo día jueves, luego en el Senado se votó la idea de legislar y fue aprobado. Fue aprobado con votos, obviamente, de los parlamentarios oficialistas y también con parlamentarios de oposición que de alguna forma se resignaron porque ven que la iniciativa que ha sido impulsada por los diputados, en primer lugar pasó a comisión mixta, o sea, en una instancia, ¿no es cierto?, donde hay diputados y senadores que van a volver a analizar el proyecto. Y segundo, está siempre la amenaza de que el gobierno lleve esa iniciativa al Tribunal Constitucional. De modo que el cálculo de los senadores de oposición que respaldaron la iniciativa del gobierno fue, bueno, esto se va a demorar demasiado, respaldemos para que las personas puedan tener estos recursos antes de Navidad o antes de fin de año. ¿Qué viene ahora, me preguntabas tú? Bueno, el proyecto, el del originado en la Cámara de Diputados, va a comisión mixta, probablemente ahí se tarde un poco, también está siempre, como decía, la posibilidad del Tribunal Constitucional, si es que ahí prospera, el gobierno lo va a llevar al Tribunal Constitucional. En cambio, el proyecto de gobierno pasa ahora a la Cámara, y ahí hay también una gran duda, porque ¿qué va a ocurrir en la Cámara? Allí el gobierno tiene que obtener cierto quórum y no se sabe porque hemos visto en los últimos meses de que no ha podido alinear a sus filas. Entonces siempre está esa duda, digamos, si tanto en Evópolis como en RN, incluso en la misma UDI, van a poder obtener los votos suficientes. Se necesitan 78 votos. Necesita 78 votos y la Cámara tiene 155. Sin embargo, la derecha tiene 72 diputados. O sea, necesita al menos 6 votos de diputados de la oposición. Francisco, entonces ahora se discute en la Cámara de Diputados y Diputadas, se vota, y si es que no hay, digamos, nada que hacerle al proyecto, estiman eso los parlamentarios, estaría listo para ser promulgado. Pero si es que hay indicaciones, como por ejemplo el tema, ¿cierto?, que estaba señalando tú de los impuestos, tendría que ir a nuevamente el Senado, después quizá una comisión mixta, ahí se enreda todo. Pero si no hay indicaciones, ya estaría listo para ser promulgado. Claro, pero recordemos que el gobierno insiste en aplicarle un impuesto, en considerar que el retiro, digamos, el retiro de los fondos de las pensiones significa una ganancia y para las personas, de modo que se les aplica un impuesto, y ahí hay un debate. Polémico, el gobierno se sentía muy triunfante el jueves porque de alguna forma le robó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Pero aquellos senadores del oficialismo que respaldaron el proyecto del gobierno, sí, hoy ya chocaron con el ministro Briones porque él insiste en aplicar un impuesto y ellos están poniendo un límite, digamos, lo mismo que varios parlamentarios de la oposición.
hablan generalmente de 3 millones, que de 3 millones para arriba se cobre impuesto. Claro, y actualmente, disculpa, por ejemplo, una persona que gana 700.000 pesos, ¿es cierto? Si es que retira 1 millón, tendría que pagar 40.000 de impuestos. Y así va subiendo. Si gana 1 millón, ¿cierto? Y retira 3, paga 120.000 pesos. Ahí está la polémica hoy con este proyecto del gobierno. O sea, lo que pasa es que, por una parte, el gobierno plantea que lo sano en estas circunstancias es mantener las reglas generales. Y la regla general debería ser, de acuerdo a la interpretación de ellos, aplicarle el impuesto al retiro del 10% que hagan las personas. Sin embargo, quizás no tanto con argumentos legales, que también los hay, digamos, pero lo que hace más sentido es que en una situación de emergencia, donde las familias chinas están tan apretadas económicamente, pensar en el impuesto, cobrarles impuestos a esas familias por retirar, es complejo. El gobierno en el fondo quiere recuperar también algo de dinero, ¿no es cierto? Y por la vía de los impuestos. Sí, entonces, claro. Ese tema está muy complejo y probablemente va a ser lo más debatible cuando se comience a ver esto en la Comisión de Trabajo de la Cámara el día lunes. Ahora, detrás de todo esto hay un trasfondo mayor que lo resume muy bien un artículo del diario El Mostrador, que los invito a revisar, que está escrito por los periodistas Hernán Leighton y Felipe Sales, donde ellos plantean un poco investigaron un poco cómo se cocinó, digamos, el respaldo que tuvo el proyecto del gobierno por parte de senadores de oposición, y tiene que esto más que ver con un debate de mayor alcance, que es la reforma de las pensiones. O sea, en el fondo aquí se están como generando voluntades y acuerdos para eso, que es una discusión mucho más ambiciosa, mucho más profunda, de mucho mayor alcance, sí, que es reformar el sistema de pensiones chileno. Y ahí, bueno, tú sabes que hay dos visiones muy contrapuestas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con mantener, digamos, como eje la capitalización individual, o introducir cambios significativos, digamos, para en el fondo transformar el sistema de pensiones por uno mucho más solidario. Sí, el contexto... Y ahí hay... Sí, no, iba a decir que el contexto es totalmente distinto en la realidad salarial de hoy a la de hace un año, Tabita, y además acá, ¿cierto?, se está metiendo en el mismo saco a personas que están, qué sé yo, ganando entre los 700.000 y el 1,5 millones, los 2 millones, como que son parte de las familias o de las personas que más ingresos perciben en Chile, comparándolos hasta con grupos económicos. Entonces, eso es como el sinsentido, lo que genera un poco de ruido en muchas personas. Ese es el gran problema, tratar de cobrarle impuestos por sus ahorros a personas que tienen ingresos bajos y en el mismo nivel que lo hacen con personas que pertenecen a un grupo mucho más privilegiado de la sociedad chilena, que es tan desigual, es el mayor problema que surge en esta discusión. Sí, es un tema bien complejo y que yo creo que para todas las personas, ¿cierto?, es difícil de entender con tanto número, pero que en el fondo tiene que ver igual con las injusticias y con cosas extrañas que pasan en este país, y que uno diría, bueno, deberían ir cambiando, deberían haber cambiado después de todo lo que hemos vivido. La próxima semana va a ser clave para esto, entonces, Francisco Martinich. Así es clave porque también el tiempo corre en contra, porque la inspiración de esta iniciativa... Recordemos que el gobierno nunca quiso retirar el 10%, este segundo retiro. No quiso el primero, pero no recurrió al TC. Era demasiado abrumadora, digamos, el respaldo que tuvo la primera. Y la segunda venía igual, pero ya no quiso anotarse una segunda derrota. Presentó este proyecto alternativo. Logró convencer a sus parlamentarios de senadores de respaldarlo. Pero como tú dices, claro, la próxima semana va a ser clave porque si no, ya no va a cumplir el objetivo de llegar en el tiempo de pensión. Recordemos que la ley se promulga, pero después los fondos de pensiones tienen que liquidar activos para poder pagar esto. Entonces, también se ha hablado de liquidarlo en 2 cuotas, en 15 días y 15 días. El proyecto anterior era una sola cuota, pero el tiempo corre en contra. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué ocurre, si se impone la sensatez o persisten estas diferencias. Algunas son de cálculo político, otras ya son más filosóficas o en términos jurídicos, ¿no? Porque
al gobierno no le o al Ejecutivo no le gustó, trata por cualquier motivo de evitar, ¿no es cierto?, que una iniciativa generada en la Cámara de Diputados mediante una moción, ¿no es cierto?, que tuvo mucho respaldo, pero que era una reforma constitucional, prospere. O sea, porque eso igual siente un precedente, ¿no es cierto? Mucho se habla del precedente del tercer retiro, o un tercer retiro. Entonces ahí hay otro debate, pero vuelvo al concepto inicial, que fue el que tú planteaste. La gente, ¿qué pasa con la gente? La gente toma palco frente a esta discusión y tiene la expectativa de que se resuelva positivamente para este fin de año. Claro que sí. Muy bien, les agradezco esa información. Queremos cerrar con datitos de las primarias. Tabita, este domingo hay primarias para gobernadores regionales y también para alcaldes. Vamos a tener también movimiento acá, se va a poder votar en algunas comunas. Bueno, San Pedro y Chiguayante van a tener ahí también esa opción. Sí, así es. Efectivamente, será bien movido en términos de procesos electorales este fin de semana. Tenemos las primarias municipales, las primarias para elegir el próximo gobernador regional, pero además esas son las primarias legales. Tenemos también primarias ciudadanas que han estado siendo organizadas por la misma ciudadanía. En el caso de las primarias municipales vamos a tener en San Pedro de la Paz y también el Partido Ecologista Verde en Chiguayante, que está definiendo entre los candidatos Jimena Larenas y Mayrelyn Suárez. Y en el caso de las primarias para gobernador regional, la coalición de la Unidad Constituyente, que corresponde a la ex Concertación, también está presentando a sus candidatos en esta elección. Entonces, quien resulte electo de esta primaria para gobernador regional será quien compita posteriormente con los candidatos Rodrigo Díaz, exintendente, y Flor Weiss, de la UDI. Claro que sí. Y aparte de ello tenemos las primarias ciudadanas en Hualpén y en Concepción. Mira, va a estar bien movido entonces este día domingo. ¿Cuáles son los candidatos para competir, como tú decías, con esas dos personas? Erika Edo, César Arriagada, Enrique Inostroza, Jonathan Díaz y Juan Sebastián Reyes han estado en campaña, han recibido visitas. ¿Ha habido harto movimiento o no tanto de Tabita? No sé si ha tenido la oportunidad de salir. Yo, que recorro Talcahuano, Concepción, he visto poca propaganda. Quizás las redes sociales hoy también son fundamentales en aquello. Hemos visto que elecciones se ganan a través de Facebook, ¿cierto? O a través de otras redes. Sí, particularmente he visto más movimiento en redes sociales que en la vía pública. Y qué bueno. Pero también puede ser un sesgo porque he salido poco con el teletrabajo, es algo lo justo y necesario, entonces tampoco puedo ser un testigo fiel de lo que está sucediendo en la vía pública. Y qué bueno, decía yo, Francisco, no sé cuál es tu impresión, pero las palomitas y todo eso colgado antiguamente en el tendido eléctrico, hasta peligroso era, además de cierto feo. Sí, pero bueno, yo creo que están en pausa nomás, porque cuando volvamos a la normalidad van a volver igual. Hay un tema también de recursos, el límite de gasto para las primarias es bien bajito. 2 millones de pesos para primarias de alcaldes y 20 millones de pesos para las primarias de candidato a gobernador regional. Tienen que hacer campaña en todo un territorio regional. En el caso de la región del Biobío es muy extensa, en el caso de Ñuble es más pequeña, pero igual tiene 21 comunas. Aquí, al igual que en Concepción, son determinados. Hay para la oposición, tiene primarias para sus candidatos a gobernador regional, 4 candidatos, representantes del Partido Socialista, un PPD, Demócrata Cristiano y Partido Radical. O sea, está como el arcoíris, el antiguo arcoíris de la Concertación. Muy bien. ¿Sí? Y la otra es en Chillán Viejo. La otra en Chillán Viejo es una primaria para candidatos a alcalde de la derecha, en este caso. Así que tenemos por una parte la oposición con primarias para candidatos a gobernador regional y la otra elección primaria es en Chillán Viejo para candidatos a alcalde de ese sector.
Bueno, el llamado a participar. Siempre estas instancias son importantes, si es que pueden, si es que tienen la posibilidad y obviamente con todo el resguardo, no se resten de esta ocasión. Les quiero agradecer... Son abiertas, no hay que ser militante. Eso, exactamente, eso es algo no menor. Les quiero agradecer su disposición, habernos acompañado, ¿cierto?, a mí y al equipo en este segundo bloque. Muchas gracias, Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Gracias a ti, Galo. Un buen fin de semana para ti, para Francisco y para todos los que nos están viendo y escuchando hoy día. Bueno, para ti también. Francisco Martinich, nos vemos el día lunes o en algún curso. Estamos ahí compartiendo algunas cosas. Director del diario y la radio La Discusión en Chillán. Con un saludo, buen fin de semana para todas y todos y el lunes nos vemos, buen pauta, buen el curso. Muchas gracias, Francisco, gracias, Tabita, y gracias a ustedes también que cada semana nos acompañan en Medios UDEC y que pueden revisar también este capítulo en tvu.cl o a través de nuestras redes sociales, particularmente queda alojado en Facebook esta emisión. Muchas gracias, sigan cuidándose, que estén muy bien. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.